Bien, vamos a tratar en este video el concepto de capital social, sus funciones y los principios que rigen su funcionamiento en la sociedad anónima. Como dijimos, una de las características principales de la sociedad anónima era que el capital estaba dividido en acciones. Y nosotros habíamos tomado ya referencia respecto de, en el artículo, cuando tratamos el artículo 11, de que el concepto de capital social estaba asociado a dos o tres elementos también propios de la dinámica societaria. La primera era que el capital social funcionaba como el conjunto de los aportes de los socios. Y esto es un dato relevante que vamos a revisar cuando veamos el aumento de capital, que es que solamente los aportes, ni más ni menos. ¿Esto que significa? Que hay un montón de prestaciones que pueden ser prestaciones accesorias, como por ejemplo la prima de emisión o algún otro tipo de aportes, que pueden no integrar el capital social. Es decir, que solamente el capital social se encuentra constituido por el conjunto de los aportes de los socios. Aportes que pueden ser realizados en el momento constitutivo de la sociedad o en una instancia posterior cuando se decide su aumento. Por otro lado, el capital social dijimos que era una cuenta del pasivo de la sociedad, concretamente del patrimonio neto, es decir, era una deuda de la sociedad con los socios. Los socios realizan ese aporte y si la sociedad culminara cumpliendo su objeto social, terminara su existencia por el cumplimiento de su plazo o porque el objeto se tornó imposible y se produjera la liquidación, el orden de distribución, digamos, de liquidación de sus activos, la realización del activo y la cancelación de los pasivos, el último pasivo que se cancela es el pasivo del capital social, es decir, la deuda que tiene la sociedad con los socios. Es la deuda más ilíquida que tiene la sociedad, es la última deuda que se paga. Este principio tiene excepciones cuando por algún motivo se producen eventos que permiten que los socios se retiren con anticipación. Pero en líneas generales y como principio general, los socios solamente pueden retirar su capital cuando la sociedad se liquida. Es decir, es como los músicos del Titanic, como el capitán, el último que se baja del barco es el socio. Por otro lado, también, desde el punto de vista contable, el capital puede ser considerado como una cifra invariable de retención. Yo no puedo repartir dividendos si no he cubierto la cifra capital. Es decir, el monto que tiene capital tiene que haber un correlato en el activo de la sociedad que responda justamente a esa cifra de capital. Recordemos que el capital tiene que estar expresado en pesos, con lo cual, por más que yo realice aportes en especie, esa especie va a ser valorizada de una determinada manera y mi participación en la sociedad se va a ver representada por una cantidad de pesos. Bueno, la sociedad debe tener activo suficiente para cubrir siempre la cifra capital. Y no puede distribuir ganancias entre los socios, no puede distribuir dividendos hasta que no esté cubierta la cifra capital. Por eso se dice que cumple, que es una cifra de retención desde el punto de vista contable. Entonces no podrán distribuirse ganancias, dividendos, si no tienen activos suficientes para cubrir la cifra de retención. Bien, en relación a las funciones del capital, las podemos clasificar de esta manera, la doctrina las clasifica de distintos modos, pero podremos decir, en primer lugar, que el capital tiene una función respecto de los socios, una función interna que es determinar los derechos económicos de los socios. Es decir, en la proporción que yo tengo como accionista de una sociedad en la sociedad es la proporción que en principio, salvo reglas que justifique un apartamiento y que podría existir pero con algunas limitaciones legales, en principio el porcentaje que yo he aportado al capital de la sociedad es el mismo porcentaje con el que se va a medir mi participación en las ganancias. Y del mismo modo también en las pérdidas. Es decir, que en la medida en que yo participo del capital, el capital cumple esa función de definir cuáles son los derechos económicos que tienen los socios respecto del resultado de la sociedad y la contracara de eso, que son las consecuentes obligaciones que pueden llegar a tener los socios también. Por otro lado están los derechos políticos. Indudablemente que también, salvo principios que pueden ser dejados o digamos, algunos casos especiales en los cuales existen acciones con más de un voto, en principio la proporción en la que yo participo del capital también me permite determinar cuál es la cantidad de votos que yo tengo, es decir, la manera que yo tengo como socio de incidir en la voluntad social.
Cuanto mayor sea mi aporte, mayor sea mi participación en el capital, mayor será mi derecho de voz y de voto dentro de la sociedad para elegir los representantes, para tomar las decisiones dentro del órgano de gobierno de la sociedad. También existe, obviamente, una función de limitación de responsabilidad. Nosotros sabemos que este tipo social, la anónima, limita, o sea, permite la limitación de la responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad. Esta limitación se da a la cantidad del aporte del dinero o de la especie aportada. Es decir, los socios no van a responder con su patrimonio en su carácter de socios y en la medida en que no provoquen un daño a la sociedad o que incurran en alguna violación de la ley, solamente van a responder por el aporte realizado. Lo cual también fija un límite a la responsabilidad de los socios, ¿sí? O sea, el capital en ese sentido también cumple una función importante. Y por último, y quizá el tema más controvertido, es el tema de la garantía. Nosotros sabemos que el principio general es que el patrimonio aparece como garantía común de los acreedores. Hay un profesor, Enrique Muti, que hablaba de que en realidad la expresión patrimonio como garantía común no era precisa, sino que justamente, haciendo gala de su gran conocimiento que tenía el derecho romano, hablaba de la prenda común, porque los acreedores podían perseguirlo, pero mientras no lo agredieran por una acción específica, el titular podía disponer del patrimonio. Entonces era una prenda como una garantía en una segunda instancia, pero que no estaba afectado inicialmente, es decir, la ejecución indirecta de la obligación. El tema en relación a la garantía es si nosotros podemos considerar que el capital garantiza la solvencia de la sociedad en las relaciones con terceros o no. Y aquí aparece un problema bastante severo, bastante grave y muy discutido a nivel internacional también, la doctrina de la infracapitalización, muy desarrollado también en la doctrina italiana, que es justamente la cuestión de ver si el capital debe tener o no, de alguna manera, una adecuación a la actividad de la sociedad, en concreto respecto al objeto. Ya hemos visto en el artículo 11 que es criterio del actual Inspector General de Justicia que el capital social tenga una magnitud que permita desarrollar el objeto. Esto también ha generado muchas críticas respecto de parte de la doctrina porque, de alguna manera, esto es meterse en la vida patrimonial de la sociedad, que es una persona que tiene toda la independencia y capacidad para tomar sus decisiones en el ámbito correcto, en el ámbito interno. Porque yo puedo financiarme no solamente con el aporte de los socios, sino con préstamos que puedo pedir a terceros. Lo cierto es que lo que se pretende evitar es el aguamiento o la insignificancia del capital, es que una sociedad que tenga una actividad económica sumamente interesante, importante y de gran magnitud, tenga un capital insignificante, es decir, que haya una desproporción evidente entre capital y actividad de la sociedad. Pero lo cierto es que la Ley General de Sociedades en ningún momento genera esta relación. Por eso podríamos decir que el principio general es que la sociedad, digamos, la solvencia de la sociedad se sigue midiendo por el patrimonio, es decir, por el principio general que le aplica a cualquier persona, que es que el patrimonio es la garantía común de sus acreedores, tal cual lo determina el Código Civil y Comercial. Lo cierto es que existen distintas posturas y muchos esfuerzos en tratar de generar normativa que permita que el capital tenga una determinada seriedad, una determinada adecuación a lo que es la actividad social. Pero, como dijimos, no tiene una consagración legal específica en el articulado de la Ley General de Sociedades. Vamos a los principios que rigen al capital social. El primero es la determinación. Nosotros sabemos por el artículo 11 que es un elemento esencial del contrato de sociedad. No puede faltar el capital. Si faltara el capital es un elemento que llevaría a la sociedad a una cuestión atípica, una sociedad a ser considerada una sociedad atípica y por lo tanto regulada por la sección cuarta. El capital entonces tiene que estar determinado, tiene que estar expresado en moneda extranjera. Y en el caso de la anónima, que es lo que estamos tratando, ese capital además se divide en acciones. Las acciones son las que determinan los derechos patrimoniales y políticos y la proporción de la participación de los socios en los derechos patrimoniales y políticos de la sociedad. Con lo cual, la determinación está dada justamente por la expresión de su cifra dentro del estatuto social. También se habla de la intangibilidad del capital y esto tiene que ver un poco con lo que hablamos en materia de la cifra de retención. Los socios
no pueden hacer uso de los activos de la sociedad si afectan el capital de la sociedad. Ese capital es intangible, significa que tampoco los acreedores pueden agredir al capital social, y es decir, si el socio, si un acreedor de la sociedad debe ejecutar a la sociedad y los activos que ejecuta afectan la cifra de capital, va a generar una obligación de la sociedad de hacer una reducción del capital o del pedido a los socios que la sociedad, para complementar el capital social, para evitar la causal de disolución que se configura por la pérdida del capital social, que es uno de los incisos que se enuncian en el artículo 94. El principio de seriedad justamente tiene que ver con lo que hablamos antes, el tema del cuidado por la infracapitalización, es decir, la posibilidad de que el registrador o que eventualmente en una revisión judicial se pudiera determinar la inexistencia de una relación seria entre capital y objeto o entre la actividad de la sociedad. Vuelvo a repetir, digamos, la Ley General de Sociedades establece máximos y mínimos. En el caso de la sociedad anónima tiene un mínimo de capital social y establece determinadas circunstancias de hecho para que el capital deba ser reducido y eventualmente aumentado. Pero en ningún momento se establece esta forzosa relación entre la actividad de la sociedad y el volumen del capital social. Con lo cual es un principio que no es aceptado pacíficamente por la doctrina. Y por último, efectividad. Desde la Constitución y en todo momento de la sociedad debería estar en la caja social. Esto, digamos, que esté en la caja no significa que tienen que estar los mismos billetes, si fueran aportes dinerarios, no significa que tienen que estar los mismos billetes. Acá hay una cuestión contable que es de doble entrada, es decir, si la sociedad tiene una deuda es porque ha generado un activo, que es la contraposición. Bueno, desde el momento cero, en el primer momento, los socios hacen ese aporte pasa a ser activo de la sociedad y ese activo se va a modificar con los avatares y con las negociaciones y negocios que celebre la sociedad en su vida económica. Bueno, en ningún momento puede suceder que los activos de la sociedad afecten la cifra de capital, es decir, que el activo sea tan inferior al pasivo que no permita cubrir la cifra. Obviamente que no solamente los socios no van a poder distribuirse dividendos, sino que además, como les dije, se puede generar o bien una reducción forzosa del capital, o bien una reducción voluntaria, o la necesidad de que los socios realicen nuevos aportes para poder continuar con la actividad social.